De regreso con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Bueno, tenemos nuestro próximo invitado. Vamos a hablar de distintos escenarios políticos. Él es Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos del UCAP y del proyecto Integridad Electoral Venezuela. Bienvenido y gracias por estar con nosotros porque me imagino que tienes mucho trabajo en estos días. ¿Cómo te ha ido? Mucho. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de compartir contigo y con tu audiencia. Pues, como bien dices, mucho trabajo, no solamente durante estos días, sino durante estos años, ¿no? Porque definitivamente si hay un tema que centra la atención no solamente de Venezuela, sino del mundo entero, es lo que estamos viviendo, lo político en el caso de Venezuela. Ujú. Bueno, tenemos distintos escenarios que se plantean en estos días. Unos tienen que ver con otros porque había un diálogo planteado. No está claro, la oposición dice que no hay unas reglas claras para ir a ese diálogo, se queja en la parte del gobierno y la Asamblea Nacional Constituyente que no fueron como una agresión, sin embargo tenemos unas elecciones al frente que está esperando la oposición y el país y también el mundo entero a ver qué va a suceder y cómo va a ser el comportamiento de ambas partes y cómo van a ser esas elecciones, la transparencia de esas elecciones, quiénes van a ganar, quién va a tener mayoría para ver cómo se está escuchando o no al pueblo. Yo quiero que me hagas un escenario primero de lo que se espera con esas elecciones regionales y después atarla a hacer una hilación con lo que pasa con el mundo y esas regulaciones, esas sanciones que nos están poniendo internacionales. Bueno, a ver, yo creo que empezando por donde sugieres, por el tema de las elecciones regionales, nosotros estamos en un escenario donde evidentemente la situación es complicada para la oposición tras varios meses de protestas, básicamente alrededor de unos 120 días casi de protestas, que dejaron un saldo de víctimas muy elevado y donde de alguna manera la oposición ahora tiene que enfrentar un escenario electoral que estaba imprevisto porque estas elecciones debieron haberse celebrado en diciembre aproximadamente del año pasado y no se celebraron y de la noche a la mañana se planteó ir a este proceso electoral bajo condiciones que inclusive al día de hoy no están claras. O sea, hoy en este momento la oposición no tiene claro cómo va a explicarle a sus electores la manera de votar, porque inclusive un tema que está contemplado en la ley, como es la sustitución de candidatos, resulta que el Consejo Nacional Electoral no ha terminado de dar una respuesta definitiva sobre este tema. Y una de las cosas que se ha respondido, que se ha dicho, es que básicamente como el convocante es la Asamblea Nacional Constituyente, entonces el Consejo Nacional Electoral no tiene una respuesta de qué se va a hacer con las sustituciones. Y yo creo que hay que El recordar, convocante es la Asamblea Nacional es Constituyente. la respuesta que se ha venido dando, pero la realidad es Pero que eso quien está plasmado en la en la Constitución del Constitución, 99 sin ninguna necesidad de Asamblea Nacional Constituyente. así es, Más bien están retrasados. Esto es un así es. proceso que se tenía que llevar a cabo antes de ese proceso de la Asamblea Nacional Así es, Constituyente. pero obviamente lo que se busca con este tipo de respuestas es decir que al ir a la elección de alguna manera se está reconociendo a la Asamblea Nacional Constituyente, cuando en realidad no hay ninguna relación entre reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente y ir a esta elección. Como tú bien dices, esta es una elección que está planteada en la Constitución, que más bien se está haciendo de manera retrasada, casi un año después de cuando correspondía, y que la Asamblea Nacional Constituyente en este momento esté allí y sin ser reconocida ni por la oposición ni por la comunidad internacional, sencillamente es una casualidad. Pero estas elecciones están sencillamente estipuladas en la Constitución Nacional. Y no puede usarse de excusa el hecho de que hay una Asamblea Nacional Constituyente para decir que entonces no están claras las reglas de juego. Las reglas de juego siguen siendo las reglas de juego hasta que no sean sustituidas por otras reglas. Y la Asamblea Nacional Constituyente en ningún momento ha sido puesta allí para cambiar las reglas electorales. Lo que ha venido sucediendo es que en la medida que el gobierno pierde sus ventajas electorales, en la medida que el gobierno tiene más dificultades para ganar elecciones, se han venido de alguna manera violando los procedimientos normales de una elección. Entonces, una elección que correspondía hacerla el año pasado no se hizo, una elección de alcaldes que tendría que haber sido realizada este año no tiene fecha y por lo tanto seguramente no se va a realizar este año. Y vamos jugando también, además de con los tiempos, vamos jugando con las condiciones de esas elecciones. Esto evidentemente coloca a la oposición en una situación más difícil. Con esto no quiero decir que la oposición no va a ganar las elecciones. Evidentemente la oposición tiene una ventaja numérica, según nos dicen todos los estudios de opinión, para poder ganar esta elección con cierta comodidad. Ahora, ¿cuál es la realidad? La realidad es que los números que tú tienes al día de hoy sobre
posible participación, que las encuestas los están calculando entre 50 y 60%, mucha gente ve esto como un número fatal y la realidad es que no es un número bueno para los tiempos en los que estamos, pero son los números normales de cualquier elección regional. ¿Afecta a la diáspora venezolana, a la gente que se ha ido? Sí, yo creo que la afecta, pero no a niveles de que vaya a cambiar resultados. Okay. ¿Dónde está el mayor peligro con los resultados? El mayor peligro está básicamente, y eso es una discusión que justamente teníamos esta mañana en el Centro de Estudios Políticos, el mayor peligro para la oposición está en los estados con menor población. Porque en la medida que en los estados de menor población baja el número de personas dispuestas a votar, evidentemente la votación del gobierno y de la oposición se acerca. En aquellos estados donde hay mayor población, y que normalmente son los estados donde la oposición tiene una mayor ventaja, el hecho de que haya un sector de la oposición que decide no votar no va a cambiar los resultados. Sí lo podría cambiar en los estados donde hay menos población. Entonces ahí es donde digamos que existe algún peligro para la oposición en relación a cuál puede ser el efecto de ciertos niveles de abstención o más bien de una participación baja que encaja con lo que es la participación normal en un proceso regional. En algunos procesos hemos tenido algunas figuras como los niní, que no saben a dónde se va a ir la balanza, hacia un lado o al otro. En este caso, esa balanza entonces la abstención, la gente está muy decidida por quién va a votar, no puede venir algún hecho que pueda unificar a la población, a la opinión pública para un lado o para el otro de la balanza. Bueno, a ver, a mí el término, particularmente a mí el término niní no me gusta mucho porque el niní da la impresión cuando uno utiliza el término que son personas que son indiferentes a lo político y en realidad los estudios que nosotros hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo indican que no es así, que no es un elector indiferente, pero sí un elector que se considera independiente de los extremos. Entonces, por lo tanto, él toma las decisiones con su propio criterio y esa decisión puede hacer que en un momento dado vote por uno, vote por otro o no vote por ninguno. Entonces es un elector que es más difícil de convencer. El gobierno básicamente lo que está tratando de hacer, y aquí quiero vincular los dos temas de los que mencionaste, el tema de la elección con el tema del diálogo. Lamentablemente en relación al diálogo no hay ninguna razón para ser optimista en este momento. Y la razón por la cual no podemos ser optimistas en un diálogo es porque las señales que ha dado el gobierno es que no tiene voluntad de negociar nada, no tiene voluntad de construir ningún acuerdo en esa mesa de negociación. Y por el contrario, lo que pareciera es que en esta, a algunos no les gusta llamarlo negociación, pero la realidad es que la fase exploratoria es una fase de la negociación y hablar de negociación no tiene nada de malo. Yo creo que hay que dejar de satanizar la palabra. Tenemos que ir a una pausa, discúlpame, pero al regreso quisiera que continuaras con tu idea y también de esas reuniones exploratorias, porque entonces si es una condición exploratoria y no hay algunos puntos que no sean distintos, lo que ya se discutió en el diálogo del año pasado, que creo que son los mismos, ahora con un ingrediente adicional que es la Asamblea Nacional Constituyente, porque entonces una piedra de tranca, ¿qué pasa con el Vaticano, con los facilitadores, con todo eso? Al regreso, por favor. Ya regresamos con más por ustedes, con Toby Pensini por Globovisión.